Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy los invito a adentrarnos en una historia que, aunque parece salida de un guión de cine, pertenece a la vida real de uno de los hombres más admirados de Chile y del fútbol mundial. Hablo de Iván Luis Zamorano Zamora, nacido el 18 de enero de 1967 en Santiago, aquel delantero implacable que convirtió cada balón en una promesa de gloria y que marcó a fuego la memoria de millones de fanáticos en el planeta. Pero detrás de los goles y las ovaciones se esconde una trama íntima de dolor, traición y resiliencia que hoy merece ser contada. Porque Zamorano no solo fue un gladiador en los estadios de Madrid, Milán o Ciudad de México, también fue un hombre que construyó su vida privada con la misma pasión que ponía en cada jugada. Y sin embargo, el destino le reservaba un golpe que no provenía de los rivales ni de los infortunios físicos, sino de la persona que compartía su hogar. Cuando descubrió que la mujer en quien había depositado toda su confianza lo había traicionado, el impacto fue brutal, como un disparo invisible que atravesaba el corazón del ídolo. Ese día, las lágrimas que nunca derramó en la cancha cayeron sin remedio en la intimidad de su vida personal. Lo que se desplomó ante sus ojos no fue solo un matrimonio, sino un universo de certezas. Zamorano, acostumbrado a levantarse tras cada derrota deportiva, se enfrentó al único enemigo para el que no había entrenamiento posible, la pérdida de confianza. Y aquí la paradoja es dolorosa. Quien tantas veces se reinventó frente a la presión del público, se vio obligado a tomar una decisión que definía no un campeonato, sino el rumbo de su existencia. Presentó la demanda de divorcio, sin espacio para segundas oportunidades ni indulgencias. Era el gesto firme de un hombre que no estaba dispuesto a ser vencido, ni siquiera por el dolor más íntimo. Este episodio, lejos de ser un simple escándalo de farándula, se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las leyendas deportivas gestionan sus fracasos emocionales. La sociedad, siempre atenta al brillo de la fama, se encontró ante la faceta más vulnerable de Zamorano. Y sin embargo, lo que parecía una derrota personal pronto se transformó en un nuevo tipo de victoria, la del coraje de enfrentar la verdad, por devastadora que fuera, y seguir adelante, porque en su gesto de ruptura, en esa negativa categórica a perdonar la infidelidad, no había solo orgullo masculino, sino la reafirmación de un principio, el respeto propio por encima de todo. El eco mediático fue inmediato. Periódicos, programas de televisión y tertulias radiales se hicieron eco de la noticia. ¿Cómo podía un hombre tan fuerte, que había resistido la presión de millones de aficionados, ser doblegado por la fragilidad del amor? La respuesta es sencilla y cruel, porque el dolor humano no distingue entre héroes ni mortales, y en esa contradicción se engrandece la figura de Zamorano, porque se mostró humano, frágil y al mismo tiempo implacable al trazar un límite. Sus seguidores, que lo habían venerado por los goles imposibles y las celebraciones apasionadas, encontraron en este episodio una nueva razón para admirarlo. No era el ídolo intocable, sino el hombre que, con toda la crudeza de la vida, asumía la humillación pública y la transformaba en un acto de dignidad. La traición de su esposa, lejos de hundirlo, lo catapultó a otra dimensión. La de los seres humanos que se reinventan incluso en medio de la devastación sentimental. Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de Iván Zamorano se cuenta no solo en las estadísticas de goles o en los títulos conseguidos, sino en las cicatrices invisibles que cargó fuera de la cancha. Y esa dimensión íntima, la que revela al hombre detrás del mito, es la que lo hace aún más grande. Porque pocos tienen la valentía de no esconder sus caídas, de convertir el dolor en un nuevo comienzo. En este capítulo doloroso de su vida, Zamorano no perdió. Eligió ganar de otra manera. Ganó el respeto de quienes saben que la verdadera fuerza no se mide en la potencia de un disparo al arco, sino en la firmeza con la que se enfrenta la adversidad más íntima.
Y así, con la frente en alto, este guerrero del fútbol chileno nos deja una lección que trasciende el deporte. La dignidad no se negocia ni siquiera cuando el precio es el corazón roto. Queridos oyentes, esa es la cara oculta de un ídolo, una historia que nos recuerda que incluso los más grandes cargan batallas invisibles, pero también nos enseña que la grandeza se mide no solo en la victoria sobre los demás, sino en la valentía de ser fiel a uno mismo. Y en eso, Iván Zamorano sigue siendo un campeón. En el mundo del fútbol, los héroes suelen caer por lesiones, por la edad o por la presión implacable de la competencia, pero pocas veces un ídolo se derrumba por un golpe en la intimidad, allí donde las cámaras no llegan y donde la vulnerabilidad humana se muestra sin filtros. Iván Zamorano, el Bam Bam, que llevó el nombre de Chile a los estadios más exigentes de Europa, supo resistir defensas férreas, hinchadas hostiles y la presión de vestir camisetas legendarias como la del Real Madrid o el Inter de Milán. Sin embargo, frente al dolor que llegó desde su vida privada, su fortaleza pareció resquebrajarse. El contraste es brutal. Un hombre que marcó goles en partidos decisivos, que supo cargar con el peso de una selección entera, que no se achicó ante defensores temibles, se vio derrotado por una verdad íntima, tan devastadora como inesperada. La historia comienza con rumores que, al principio, parecían simples murmuraciones de pasillo, las típicas habladurías que persiguen a cualquier figura pública. Pero, como tantas veces ocurre, detrás de las sombras se escondía un drama real. El momento de la revelación fue descrito por allegados como una escena cinematográfica. Zamorano, con la intuición aguda de quien sabe leer los gestos en el campo de juego, empezó a detectar señales fuera de lugar en su propia casa. Un mensaje no respondido, una mirada esquiva, silencios que antes no existían. No necesitó mucho para comprender que algo se estaba quebrando. La confirmación, sin embargo, llegó con la crudeza de una falta cometida a la vista de todo el estadio. Pruebas irrefutables que hablaban de una traición. No fue un tabloide sensacionalista quien lo expuso, sino la vida misma, cruel e implacable. Los rumores apuntan a cartas de amor escondidas, a mensajes electrónicos que dejaron al descubierto un vínculo prohibido. En la memoria colectiva, los hinchas recuerdan esos días como un terremoto emocional. El goleador, aquel que tantas veces celebró levantando los brazos al cielo, apareció abatido, con la mirada perdida. No era la primera vez que el fútbol veía a una estrella atrapada en un escándalo sentimental, pero el caso de Zamorano tuvo un impacto particular porque chocaba con la imagen que él había cultivado durante décadas, la de un hombre disciplinado, familiar, íntegro. La pregunta se instala inevitablemente. ¿Cómo alguien que soportó la presión de las finales, que se levantó una y otra vez de las derrotas deportivas, no encontró las fuerzas para sobrellevar un golpe sentimental? La respuesta es tan simple como dolorosa. En el césped se juega un papel, se viste una armadura. En la intimidad, no hay público que aplauda ni compañeros que sostengan. El hombre detrás del ídolo quedó expuesto, solo, enfrentando una pérdida que ni siquiera el entrenamiento más riguroso podía prevenir. El impacto en los aficionados fue inmediato. Para muchos, Zamorano no era solo un delantero goleador. Era un símbolo de esfuerzo, de superación y de orgullo nacional. La noticia de su crisis matrimonial cayó como una bomba en la comunidad futbolera. Hubo quienes lo defendieron con pasión, apelando a su derecho a la vida privada. Otros, sin embargo, no pudieron evitar sentir decepción, como si la fragilidad del hombre opacara el brillo del héroe. Los foros, los programas deportivos y la prensa se dividieron entre el respeto y el morbo. Pero más allá de la reacción mediática, lo cierto es que la herida fue profunda. La traición, o la percepción de ella,
golpeó más fuerte que cualquier derrota en el Bernabéu o en San Siro. Y esa comparación se repite como eco en cada análisis. Zamorano soportó las críticas más despiadadas de la prensa española e italiana, pero no logró escapar del derrumbe íntimo. En los años siguientes, cada aparición pública era leída bajo esa lupa. ¿Cómo está realmente el ídolo? ¿Ha podido recomponerse? ¿Es posible volver a sonreír después de un golpe así? El fútbol tiene memoria corta para los goles, pero memoria larga para los escándalos. Sin embargo, en el caso de Zamorano, la balanza sigue siendo favorable. Aún con la sombra de aquel episodio doloroso, su legado deportivo se mantiene intacto. Los niños que soñaban con imitar sus goles, los hinchas que vibraron con sus conquistas, no olvidan lo que representó en la cancha. Y tal vez allí se encuentra la enseñanza más dura de esta historia, que incluso los héroes más grandes son vulnerables, que detrás de los récords y los aplausos late un corazón humano, susceptible a los mismos dolores que cualquier otro. El Bam Bam nunca negó las dificultades que atravesó. En entrevistas posteriores, reconoció lo complejo que fue equilibrar la vida personal con la exposición pública, el sacrificio de estar siempre bajo la lupa y la dificultad de proteger lo más íntimo en un entorno donde todo se magnifica. Esa honestidad, paradójicamente, terminó por acercarlo aún más a sus seguidores. Ya no era solo el goleador imbatible, sino un hombre que enfrentó la tormenta, y aunque tambaleó, no dejó de caminar. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, su historia no solo habla de goles y estadios repletos, sino también de heridas personales y de la resiliencia necesaria para continuar. En el relato de Iván Zamorano se cruzan la gloria y la tragedia, el ídolo y el hombre, la épica deportiva y el drama íntimo. Y quizás sea esa mezcla lo que lo convierte en una figura aún más fascinante, porque nos recuerda que, más allá del héroe, siempre hay un ser humano que late con las mismas fragilidades que cualquiera de nosotros. Mimi Mati, cette figure emblématique de la télévision française, a toujours fasciné le public par son charisme, sa spontanéité et son humour. Mais derrière l'image lumineuse de Joséphine, ange gardien, se cache une vie personnelle marquée par des épreuves et des moments de solitude, qui ont profondément façonné sa vision de l'amour et du bonheur. Pendant des années, la comédienne a été confrontée à une quête intime. Trouver un équilibre entre sa carrière exigeante et un bonheur amoureux sincère, loin des projecteurs. Après une séparation douloureuse qui avait laissé des traces, Mimi semblait avoir renoncé à l'idée d'une relation durable. Pourtant, la vie réserve parfois des surprises inattendues. C'est lors d'un spectacle, en 2003, qu'elle rencontre Benoît Gérard, un chef cuisinier discret mais profondément attentif. Dès leur première rencontre, un lien subtil mais indéniable se crée entre eux. Benoît ne se contente pas de la séduire par ses mots. Il démontre une attention concrète, un soutien silencieux, qui permet à Mimi de retrouver confiance et sérénité. Ce qui aurait pu n'être qu'une amourette passagère devient rapidement une relation sérieuse et durable. Le moment décisif survient en 2005, lorsque Mimi, malgré les blessures du passé, prend la décision audacieuse de se marier. Cette décision, loin d'être spontanée, est le fruit d'une réflexion profonde. Elle sait que l'engagement implique des compromis, de la patience et une capacité à accepter les imperfections. Pour elle, se remarier n'est pas une fuite, mais un choix courageux de continuer à espérer et à croire en l'amour véritable. Ses fans, fascinés, découvrent alors une facette plus intime de sa vie. Une femme qui ose se reconstruire malgré les cicatrices, prête à ouvrir son cœur à nouveau. Dans le quotidien de leur union, Benoît se révèle être plus qu'un simple compagnon. Il devient un partenaire de vie attentif, capable d'apaiser les moments de doute et de renforcer la résilience de Mimi. Ses gestes, parfois simples mais toujours empreints de tendresse, témoignent d'un amour authentique.
un message encourageant après une journée difficile, une attention particulière pour ses passions ou ses petits plaisirs quotidiens. Ce soutien constant permet à Mimi de se sentir entendue, valorisée et aimée au-delà de la surface médiatique qui souvent déforme les relations personnelles. Mais leur relation n'est pas exempte de défis. Comme tout couple, ils traversent des tensions, des malentendus et des moments de fatigue. Ce qui distingue leur lien, c'est leur capacité à transformer ces obstacles en occasion de renforcer leur complicité. Les confidences de Mimi sur leurs habitudes quotidiennes révèlent une intimité pleine de rire et de légèreté. Les soirées passées à cuisiner ensemble, les discussions profondes tard dans la nuit, ou encore ces instants de complicité où le silence suffit à exprimer leur affection. Ces détails, si anodins en apparence, sont en réalité les piliers d'une relation solide, capable de résister au temps et aux pressions externes. L'histoire de Mimi Mati et Benoît Gérard illustre aussi une vérité universelle. L'amour véritable se construit dans la constance et l'attention mutuelle. Ce n'est pas l'éclat médiatique qui forge une relation, mais la capacité à être présent dans les moments ordinaires, à offrir une écoute sincère et des gestes de réconfort authentiques. Pour Mimi, chaque anniversaire, chaque projet commun, chaque éclat de rire partagé est une victoire sur le passé et une affirmation que le bonheur peut renaître même après des périodes de solitude ou de chagrin. Aujourd'hui, après 20 années de vie commune, Mimi et Benoît représentent bien plus qu'un simple couple célèbre. Ils incarnent la résilience, la patience et la profondeur d'un amour qui a surmonté les blessures et les doutes. Leur histoire dépasse la fascination du public pour la célébrité. Elle invite à réfléchir sur la manière dont chacun peut, malgré les épreuves, trouver un partenaire qui écoute, soutient et partage les petites joies du quotidien. Dans le monde de Mimi Mati, la célébrité côtoie l'intimité. Et derrière chaque sourire diffusé à l'écran se cache un engagement silencieux mais puissant. Celui de bâtir une vie pleine d'affection et de complicité. Cette plongée dans la vie privée de l'actrice révèle enfin que les moments de bonheur véritables ne sont pas toujours spectaculaires ou médiatiques. Ils se trouvent dans les détails, dans les gestes simples qui consolident une relation au fil des années. La manière dont Benoît prend soin de Mimi après des périodes difficiles, la tendresse constante dans leurs échanges et leur capacité à rire ensemble des petites absurdités de la vie quotidienne sont autant de preuves que l'amour, lorsqu'il est sincère, se nourrit de constance, de respect et de complicité. En définitive, Mimi Mati nous enseigne que l'amour, même après des épreuves et des blessures, peut renaître sous une forme plus authentique et plus profonde. Son parcours amoureux avec Benoît Gérard, loin des feux de la rampe, offre un modèle de résilience et de bonheur retrouvé. C'est un récit qui allie émotion, analyse et profondeur, et qui continue de captiver ses fans. La preuve que derrière le sourire radieux de Joséphine, se cache une femme qui a su transformer ses difficultés en une histoire d'amour durable et inspirante. Amigos, después de escuchar esta historia tan intensa sobre Iván Zamorano, es imposible no detenernos un momento a reflexionar. Detrás de cada figura pública, detrás de cada ídolo que admiramos en los estadios o en la televisión, existe un ser humano de carne y hueso que siente, que sufre, y que, como todos nosotros, enfrenta momentos de oscuridad. La traición que Zamorano vivió no es solo un titular en la prensa, sino una herida profunda en el alma de un hombre que siempre nos regaló alegría y orgullo con su esfuerzo en la cancha. Por eso, este no debería ser un relato que consumamos con simple curiosidad, sino una invitación a mirarnos a los ojos y a recordar que la fama no protege del dolor. ¿Cuántas veces hemos juzgado a los famosos como si fueran inmunes al fracaso? Como si su éxito deportivo o económico los blindara del sufrimiento humano. Hoy, la historia de Iván nos demuestra lo contrario.
Incluso los héroes lloran. Incluso los más fuertes pueden romperse. Es momento de tenderle nuestra empatía, de reconocer el coraje que significa enfrentar la humillación pública y transformarla en dignidad. Y más allá de él, este testimonio debería motivarnos a practicar la compasión en nuestra propia vida cotidiana. Cada persona que nos rodea carga con sus propias batallas invisibles. Un desamor, una pérdida, una traición. Si aprendemos a acompañar, a escuchar y a no juzgar, quizá logremos hacer de nuestro entorno un espacio más humano y solidario. Así que hoy, cuando recordemos a Iván Zamorano, no pensemos solo en el goleador incansable que fue, sino también en el hombre que nos mostró la valentía de recomenzar después de la caída. Abramos el corazón, aprendamos de su ejemplo y recordemos que amar, respetar y empatizar son los verdaderos triunfos de la vida, porque al final, lo que nos hace grandes no es la cantidad de victorias en el campo, sino la capacidad de sostenernos unos a otros cuando el dolor nos golpea.